Llegué a casa de mi hija con una maleta pequeña y la promesa de que sería cosa de 2 semanas. Las goteras del techo necesitaban arreglo, dijo mi hija Marcela. La instalación eléctrica era un riesgo, dijo su esposo Rodrigo. Usted sola ahí, mamá, con esos cables, con esas vigas. Nos da mucho miedo. Me lo dijeron los dos juntos, sentados frente a mí en el comedor de mi propia casa, con esa coordinación de pareja que se practica antes de la conversación. Acepté porque le creo a mi hija. Le creía. Me llamo Rosario Venegas Ibarra. Tengo 64 años. Fui maestra de primaria durante 35, en la Escuela Benito Juárez del Centro, la misma donde yo aprendí a leer. Enseñé primero, segundo y tercero, en distintas épocas, según lo que necesitara la dirección. Pasé por mis manos 3 generaciones de niños de este pueblo. Algunos ya tienen hijos que van a esa misma escuela. Conozco a esta gente como conozco mis propias manos. Cada línea, cada historia que esconde, cada mentira que intenta parecer verdad. Mi hija Marcela tiene 38 años y trabaja en recursos humanos de una empresa de logística en la ciudad. Rodrigo, su esposo, vende seguros y tiene la costumbre de explicar las cosas con mucha paciencia, como si uno no entendiera, hasta que uno termina aceptando lo que él quería que aceptara desde el principio. Llevan 11 años casados. No tienen hijos. Tienen una casa con 3 recámaras en el fraccionamiento nuevo, a 20 minutos del centro en coche. Me instalaron en el cuarto del fondo, el que da al patio de lavado. Me dijeron que era temporal. La primera semana no salí mucho. Me dediqué a ordenar mis cosas en el closet que Marcela me desocupó, a regar las 2 macetas que traje conmigo, a caminar por la colonia en las mañanas para no perder la costumbre. La casa de Marcela y Rodrigo es limpia y silenciosa de una manera que me pesa. No huele a nada. Mi casa huele a canela y a tierra de maceta y al jabón de barra que uso desde que tengo memoria. Fue la señora Amparo, mi vecina de enfrente, quien me llamó al celular un martes a mediodía, 3 semanas después de que me fui. Rosario, me dijo sin rodeos, porque Amparo es de las personas que no le buscan vuelta a las cosas. Aquí hay un letrero en tu casa, de esos de agencia inmobiliaria, grande, en la ventana de la sala. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Afuera del cuarto del fondo se escuchaba la lavadora centrifugando. ¿Estás segura?, le pregunté, aunque ya sabía que Amparo no llama para dudar. Lo estoy viendo ahorita desde mi jardín, me dijo. Tiene un número de teléfono y el nombre de una inmobiliaria. Se llama Bienes Raíces del Vergel. Le pedí el número. Me lo dictó letra por letra. Colgué. Me senté en la orilla de la cama con las manos sobre las rodillas, mirando el piso de mosaico color crema de ese cuarto que no era mío. Por la ventana entraba el sonido de los pájaros del patio de lavado y el olor a cloro de la ropa tendida. Pensé en Marcela, pensé en Rodrigo y en su manera de explicar las cosas con paciencia. Pensé en 11 años de sonrisas calculadas. No lo haré, nunca lo haré fácil. Mi mamá decía que yo llegué al mundo con los ojos secos y decididos, que grité una vez al nacer y luego me puse a observar. 35 años de salones de primaria te enseñan a leer un cuarto en 3 segundos, a saber quién miente, quién tiene miedo, quién no entendió la pregunta pero levanta la mano de todas formas. Entendí todo en ese cuarto del fondo, con el teléfono todavía tibio en la mano. Me levanté. Tomé mi bolsa, mis llaves y el suéter beige que cuelgo siempre detrás de la puerta. Salí sin decirle nada a nadie porque en ese momento no había nadie a quien decirle nada. Rodrigo trabajaba. Marcela estaba en la ciudad. Tomé un taxi al centro. Le pedí al chofer que me dejara en la esquina de Hidalgo con Morelos, a media cuadra de mi casa. Ahí estaba el letrero, verde y blanco, con letras grandes. S.E. vende. Bienes Raíces del Vergel. Y un número de teléfono que no era el mío. Me quedé parada en la banqueta de enfrente un momento. La fachada seguía igual. Las macetas de la entrada, las que no pude traerme, seguían con las plantas medio secas, porque nadie las había regado. La tranca del zaguán estaba puesta por fuera, lo cual significa que adentro no había nadie. La llave que yo traía seguía siendo la original, porque a mí nadie me había cambiado cerraduras todavía. Abrí el zaguán y entré. La casa olía diferente. A cerrado, a polvo levantado, a ese olor particular de los espacios que esperan.
pero seguía siendo mi casa. Los mosaicos del patio, el bugambilia que sembré el año que murió mi esposo Gilberto, la palma que crece torcida junto al tinaco porque siempre creció torcida y yo nunca la corregí porque así era ella. Fui directo al fondo del patio. Junto al cuarto de triques, medio cubierto por las ramas bajas de la palma, estaba el aljibe viejo que Gilberto selló con cemento cuando instalamos la cisterna nueva hace 20 años. Por fuera parecía solo un rectángulo de cemento gris con una tapa de concreto pesada. Nadie le prestaba atención. Marcela le tenía algo de asco desde niña. Decía que daba mal pensado ese hoyo tapado. Corrí la tapa con esfuerzo. Las rodillas me tronaron, pero la corrí. Adentro, envuelta en un costal de ixtle y amarrada con mecate, estaba la caja de hojalata que Gilberto compró en el mercado de artesanías de Tlaquepaque el año que nos casamos. Roja con flores pintadas a mano, abollada en una esquina desde que Marcela la tiró de chica. La saqué. Puse la tapa del aljibe en su lugar. Me senté en la silla de plástico que siempre está junto al fregadero del patio y abrí la caja. Ahí estaban mis cosas importantes, las que uno no pone en cajones ni en archiveros, porque los cajones y los archiveros son los primeros lugares donde busca la gente que quiere encontrar algo. Las escrituras de la casa, originales, con el sello del registro público de la propiedad. El testamento de Gilberto, que dejó la casa solo a mi nombre, sin condiciones, y debajo de todo, envuelta en papel albanene amarillento, mi libreta. Era una libreta cuadriculada de esas que usaba para planear mis clases, pasta azul marino, con el nombre escrito por fuera con plumón negro. Préstamos. 30 años de apuntes. Desde el primer registro, cuando le presté 3,000 pesos al señor Fausto, el papá de uno de mis alumnos, para que no se lo llevaran a la delegación por una deuda de agua, hasta el último, cuando le di 12,000 pesos a la mamá de una niña de tercero para que pagara el hospital y no retirara a su hija de la escuela, no cobraba intereses. Nunca puse fecha límite. La gente de este pueblo sabe que las deudas se pagan, aunque sea de a poco, aunque sea con tiempo, y si no se pagaban con dinero, se pagaban de otras maneras. Con tamales en diciembre, con ayuda cuando uno los necesitaba, con la certeza de que en este pueblo hay personas que recuerdan lo que uno hizo cuando nadie más podía. Pero los montos estaban escritos, con nombre, fecha, motivo y lo que había regresado hasta la última vez que actualicé el registro. Las cuentas pendientes sumaban una cantidad que no era fortuna para nadie en la ciudad, pero que para mí, en ese momento, sentada en mi patio con el sol de noviembre pegando sobre la palma torcida, era exactamente lo que necesitaba. Cerré la libreta. La apreté contra el pecho igual que apretaba los expedientes de mis alumnos cuando había algo difícil que resolver. Muy bien, Rosario, me dije en voz baja. Ahora sí. Esa noche dormí en casa de mi comadre Dolores, que vive a 4 calles, y que cuando le conté del letrero verde en mi ventana, y de Rodrigo y de Marcela, se quedó callada 3 segundos completos, que en Dolores equivale a una tempestad contenida. Luego dijo que iba a hacer café y que yo le iba a contar todo desde el principio. Le conté. Me escuchó sin interrumpirme, que es el don más grande que tiene Dolores y que poca gente sabe valorar. Cuando terminé, me preguntó una sola cosa. ¿Qué vas a necesitar? Le dije que tiempo y silencio. Me miró seria y asintió. Dolores guarda los secretos con la misma firmeza con que guarda las recetas de cocina, sin escribirlos y sin olvidarlos jamás. A la mañana siguiente me levanté antes de las 6. Me vestí con mi ropa de salir, la blusa azul marino y el pantalón gris que uso cuando voy a trámites importantes, porque la ropa que uno lleva a ciertos lugares le dice a la otra persona quién está frente a ella antes de que uno abra la boca. Tomé mi bolsa, la libreta y las escrituras. Fui a buscar a Saúl Espinosa. Saúl fue mi alumno en segundo de primaria, hace más de 30 años. Era un niño pequeño para su edad, con los anteojos redondos que le resbalaban de la nariz y una manera de leer en voz alta que emocionaba hasta a los que no querían escuchar. Le enseñé a dividir en el pizarrón un viernes por la tarde cuando ya todos querían irse, y se quedó hasta que entendió, con esa terquedad tranquila que tienen las personas que van a llegar lejos. Llegó lejos. Estudió Derecho en Guadalajara, hizo maestría en la Ciudad de México. Tiene su despacho en la calle Constitución desde hace 8 años. Me manda tarjeta en Navidad. Llegué sin cita, igual que siempre hago,
porque uno llega sin cita cuando el asunto no puede esperar. La recepcionista me dijo que el licenciado tenía junta. Me senté en la sala de espera con la libreta en el regazo y la paciencia que se aprende en 35 años de esperar que los niños entiendan algo difícil. 20 minutos después, Saúl abrió la puerta de su oficina y me vio. «Maestra Rosario», dijo, y en su voz había algo que muy poca gente mayor de 40 conserva cuando habla con sus maestros, el tono de alguien que todavía recuerda lo que le deben. Lo hice pasar conmigo a la sala de juntas. Le conté todo. Le mostré las escrituras, el testamento de Gilberto y el número de teléfono de la inmobiliaria que Amparo me dictó. Saúl escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña, con esa concentración que yo reconocía desde que tenía 7 años. Cuando terminé, cerró la libreta y me miró. «¿Algún papel firmó usted, maestra? ¿Algún poder notarial? ¿Alguna sesión? ¿Algo?» Le dije que no, que yo nunca había firmado nada porque nadie me había pedido que firmara nada, que simplemente me habían convencido de irme con una maleta pequeña y la promesa de las goteras. Saúl soltó el aire despacio por la nariz. «Eso facilita las cosas», dijo, aunque las complica de otra manera. Luego miró la libreta azul marino que yo tenía sobre la mesa. «¿Y eso?» Se lo expliqué. Fue pasando las páginas con cuidado, leyendo los nombres, los montos, las fechas. Cuando llegó a la última página con anotaciones, levantó la vista con una expresión que yo había visto pocas veces en la vida de un abogado, algo parecido al asombro. Le dije que necesitaba 2 cosas. Primera, saber si Marcela y Rodrigo podían vender una casa que no estaba a su nombre. Segunda, recuperar lo que me pertenecía antes de que ellos entendieran lo que había salido mal. Saúl me explicó con paciencia lo que podíamos hacer y lo que no, sin usar términos para confundirme. Era un problema, dijo, pero era un problema con solución. La inmobiliaria había cometido el error de poner un letrero sin haber cerrado la operación, lo cual significaba que todavía estábamos a tiempo. Le pagué su anticipo con el dinero de mi pensión de ese mes. Salí a la calle sintiendo algo que no sentía desde hacía semanas, el piso firme bajo los pies. Mientras Saúl revisaba papeles y hacía llamadas, yo me puse a trabajar con la libreta azul marino. Empecé por quien más me debía y por quien menos escándalos iba a causar, el señor Primitivo Garza, dueño de la papelería del mercado, al que le presté 60,000 pesos hace 5 años cuando la inundación le arruinó la mitad del inventario. Primitivo era hombre de honor. El problema era que los dos habíamos hecho como que el asunto no existía, que es la manera más cómoda y más cobarde de manejar las deudas entre conocidos. Entré a la papelería un miércoles por la mañana. Primitivo estaba acomodando cuadernos en el estante de la entrada. Cuando me vio, se le cortó el movimiento. «Doña Rosario», dijo, con esa voz de quien sabe exactamente para qué viene uno. Me senté en el banco que tienen para los clientes y puse la libreta sobre el mostrador abierta en su página. No hice drama, le dije el monto. Le mencioné que tenía un asunto que resolver y que necesitaba su ayuda para resolverlo de manera ordenada. Le expliqué que el licenciado Espinosa ya tenía los registros. Primitivo me escuchó con las manos quietas sobre el mostrador. Luego asintió. Me dijo que en 2 partes podía, que si le daba el mes. Le dije que no había prisa, que él propusiera cómo, y yo lo escuchaba. Salí con un convenio firmado a mano, testificado por Dolores, que esperaba afuera con su cara de no saber nada pero saberlo todo. Así fui, con calma, sin prisa y sin escándalos. Los que quisieron portarse bien se portaron bien. Los que pusieron cara de no recordar, recordaron cuando Saúl les mandó una carta membretada. Hubo una señora que se molestó y dijo que tenía muchos años y que yo, ¿cómo se me ocurría? Le dije que precisamente por eso, porque tenía muchos años y lo que me ocurría era recuperar lo mío. En mes y medio había reunido lo suficiente para lo que necesitaba hacer. Marcela me llamaba cada 3er día. «¿Cómo está, mamá? ¿Quiere que pasemos por usted el fin de semana?» Le decía que estaba bien, que estaba ocupada, que no se preocupara. Cada llamada era un pequeño nudo que yo apretaba sin que ella lo supiera. Rodrigo no llamó ni una sola vez. Lo que vino después lo había pensado con Saúl durante 2 semanas. La inmobiliaria del Vergel tenía el encargo de venta firmado por Rodrigo, que se presentó como apoderado de la propietaria, con un documento que Saúl clasificó como
una irregularidad con nombre y apellido. La agente a cargo del inmueble se llamaba Fernanda Soto. Saúl la contactó en nombre de la propietaria legítima, que era yo, para informarle que el encargo de venta tenía un problema de origen y que si procedía con cualquier operación se convertía en parte de ese problema. La agente Soto canceló el encargo antes de que terminara esa semana. Rodrigo no supo por qué hasta que lo llamé yo. No lo llamé como suegra. Lo llamé como la dueña de la casa en calle Hidalgo, número 214, que tenía un asunto pendiente con quien había intentado disponer de su propiedad sin su consentimiento. Hubo silencio del otro lado del teléfono. Luego dijo: «Rosario», con esa voz de hombre al que le están moviendo el piso y no quiere que se note. «Licenciado Espinosa los estará contactando esta semana», le dije. «Le recomiendo que cuando lo haga, él y Marcela acudan al despacho sin abogado propio, que la conversación va a ser más sencilla así». Colgué. Dolores estaba en la cocina cuando colgué. Me miró desde la estufa donde estaba revolviendo el arroz. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Como cuando el último día de clases del año revisas que todos pasaron», le dije. Sonrió sin dejar de revolver el arroz. La reunión en el despacho de Saúl fue un jueves por la tarde. Marcela y Rodrigo llegaron juntos. Ella con el gesto apretado de quien viene a dar explicaciones, él con una carpeta bajo el brazo y los hombros tensos. Saúl los hizo pasar a la sala de juntas. Yo estaba al fondo, sentada de espaldas a la ventana. El sol de la tarde entraba desde atrás y me ponía en sombra. Marcela me vio antes que Rodrigo. Se paró en seco a la mitad del cuarto. «Mamá», dijo. Su voz no tenía el tono que yo esperaba. No era el tono de alguien que fue descubierto. Era el tono de alguien que llevaba semanas esperando este momento y que al mismo tiempo esperaba que nunca llegara. «Siéntense», les dije. Se sentaron. Rodrigo puso la carpeta sobre la mesa con movimientos controlados. Marcela no soltó su bolsa. Empecé a hablar, sin levantar la voz, sin pausa dramática, con la misma voz que usaba para explicarles a los niños por qué no se podía copiar en un examen. No porque te atraparan, sino porque le hacías trampa a ti mismo primero. Les expliqué cada paso. La llamada de amparo, el aljibe, las escrituras, la libreta, Saúl, la agente Soto. Les hablé de los convenios firmados y del dinero recuperado. Les hablé sin adorno, porque el adorno es para cuando uno no está seguro de lo que dice, y yo estaba completamente segura. Rodrigo intentó interrumpirme 2 veces. La primera para decir que ellos solo querían lo mejor para mí. La segunda para decir que la casa era un problema económico que yo no podía manejar sola. Esperé a que terminara las 2 veces. «Que sea tu opinión», le dije, «no significa que sea la realidad. Y la realidad es que esa casa está a mi nombre, con mis papeles en orden, y nadie dispone de ella sin mi firma». Marcela no había dicho nada desde que se sentó. La miraba con los ojos muy quietos, las manos juntas sobre la mesa. Conozco esa cara. Es la cara de los niños que saben que hicieron algo mal y están calculando si hay manera de salir sin decirlo. «No la hay, Marcela», le dije directo, porque con ella podía ser directa de una manera que con Rodrigo no valía la pena. «Tú lo sabes». Levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. Fue Rodrigo quien dijo que la idea había sido de él. Que Marcela no quería al principio, pero él le explicó que era lo más práctico, que la casa valía bien, que con ese dinero podrían ayudarme más y tenerme cerca, que era solo lógica financiera. Lo miré un momento. «Rodrigo», le dije, «llevas 11 años vendiéndole a la gente cosas que no pidieron y convenciéndolos de que sí las necesitaban. Eso funciona con desconocidos. Conmigo no». Cerré la boca. Marcela soltó una lágrima. Solo una. Mi hija siempre ha llorado de a una lágrima, desde chica, como si le diera vergüenza llorar más. «Mamá, lo siento», dijo con voz muy baja. Me dejé convencer de algo que yo sabía que estaba mal. «No sé cómo explicarte eso». «No tienes que explicármelo», le dije. «Ya lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no me preguntaste a mí qué quería yo». Silencio. «Tenía miedo de que dijera que no», dijo por fin. «Eso es lo más honesto que me has dicho en mucho tiempo». Lo guardé sin decir más. Le expliqué las condiciones. Primera, la casa volvería a estar operando con mis llaves y mis macetas y mis cosas,
en el plazo que Saúl indicara para resolver los papeles de la inmobiliaria. Segunda, cualquier decisión sobre mi patrimonio, grande o pequeña, se tomaba conmigo sentada a la mesa, con tiempo para pensar y sin Rodrigo explicando que era lo más práctico. Tercera, si en algún momento volvían a intentar algo así, no habría conversación en sala de juntas. Habría juicio. Rodrigo asintió con la mandíbula apretada. Marcela asintió con los ojos todavía brillantes. ¿Tiene alguna pregunta?, les pregunté. Rodrigo dijo que no. Marcela me miró un momento y luego preguntó: ¿Dónde ha estado viviendo todo este tiempo? En casa de Dolores. Muy bien, por si les interesa saberlo. Volví a mi casa el viernes siguiente. La llave giró igual que siempre, sin esfuerzo, porque nadie había cambiado la chapa. Adentro olía a cerrado y a ese perfume de Marcela que ella deja en los cuartos sin proponérselo. Abrí las ventanas del patio. Abrí la puerta del fondo que da al jardín. El bugambilia seguía ahí. Las macetas de la entrada con las plantas medio recuperadas porque Amparo las había regado de su cuenta sin que nadie se lo pidiera. Me paré en el centro del patio un momento. El sol de las 4 de la tarde caía sobre los mosaicos y la palma torcida echaba una sombra larga hacia la derecha. ¿Cómo ves, Gilberto?, le dije en voz baja. Como hablo con él cuando estoy sola en el patio. Tu mujer no se movió de donde debía estar. Las semanas que siguieron me enseñaron cosas que no esperaba aprender a los 64 años, o que sabía pero había olvidado de tanto dárselas a otros. Aprendí que la dignidad no es lo que uno protege cuando está bien, sino lo que uno reconstruye cuando alguien creyó que ya no la tenía. Aprendí que la gente de este pueblo, los que pasaron por mi salón de segundo o de tercero, los que llevan en la memoria la voz con que uno les explicó las tablas de multiplicar, te miran diferente cuando te ven de pie. No con lástima, con algo más duradero. Aprendí también que el enojo, si uno lo deja quieto, se convierte en otra cosa. No en perdón, todavía no, pero sí en algo más útil que el enojo. Rodrigo tardó en entender que las condiciones no eran negociables. Durante un tiempo siguió intentando tener conversaciones en las que él explicaba, y yo terminaba convencida de algo. Dejé de tener esas conversaciones. Si Marcela quería llamarme, Marcela llamaba. Si venía de visita, Marcela venía. Rodrigo era bienvenido si quería serlo de otra manera. Poco a poco fue siéndolo. Marcela fue la que tardó más en hablar de verdad. Pasaron 3 meses de llamadas educadas y visitas donde tomábamos café y hablábamos de cualquier cosa menos de lo que había pasado, hasta que un domingo que ella vino sola, se sentó a la mesa del comedor y puso las manos sobre el mantel, como quien se prepara para decir algo difícil. Me dijo que llevaba años sintiéndose dividida entre lo que Rodrigo quería que fuera y lo que yo esperaba que fuera, y que en algún momento había decidido que era más fácil elegir a uno y desentenderse del otro, que eligió mal, que lo sabía desde antes pero no supo cómo pararlo. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa: ¿por qué no me dijiste eso a mí, en lugar de planear todo a mis espaldas? Porque contigo no hay término medio, mamá, me dijo. Contigo todo es lo que es o no es nada. Me quedé callada un momento. Eso que dices parece un defecto, le respondí por fin. Pero es la razón por la que no me quedé sentada en casa de Dolores lamentándome. Lo que es, y lo que no es, se cambia. Eso intenté enseñarte desde chica. Se le fue la tensión de los hombros despacio. No la abracé ese día. Todavía no era el momento. Pero le serví más café, que es la manera en que uno en este pueblo dice: sigo contando contigo sin necesitar decirlo con palabras. El asunto de la inmobiliaria se resolvió en papel un mes después. Saúl presentó la documentación al registro público, señaló las irregularidades del encargo de venta y dejó constancia de que cualquier operación futura sobre el inmueble requería mi presencia y mi firma, sin excepción. El agente que Rodrigo había contactado en la inmobiliaria resultó haber cometido el mismo tipo de error con otras propiedades, lo cual hizo que la empresa prefiriera resolver todo rápido y sin escándalo. Nadie quiso ir a juicio. A veces la amenaza ordenada de la verdad es más eficiente que la verdad peleada. Las escrituras de la casa siguen a mi nombre, como siempre estuvieron, como Gilberto quiso que estuvieran. La libreta azul marino ya no está en el aljibe.
La guardo en el cajón de la mesa de noche, junto a la foto de Gilberto y el rosario que me dio mi mamá. No necesita esconderse. El aljibe quedó vacío y tapado otra vez, útil solo para lo que siempre fue, un lugar que la gente no mira dos veces. Un sábado de enero, Marcela vino a la casa con tamales de la señora del mercado y se quedó la tarde. Ayudó a barrer el patio sin que yo se lo pidiera, regó las macetas de la entrada, sacó la palangana para lavar unas macetas que tenía tierra vieja. En algún momento de la tarde, mientras yo repasaba unas anotaciones de la libreta, me preguntó de dónde había sacado la idea de prestarle dinero a tanta gente durante tanto tiempo. Le dije que no había sido una idea, que cuando uno vive 35 años viendo familias que no tienen para los útiles de sus hijos o para una emergencia médica, uno hace lo que puede con lo que tiene, que nunca lo pensé como inversión, que si lo hubiera pensado como inversión no habría funcionado. ¿Y si no te hubieran pagado?, me preguntó. Muchos no pagaron, le dije, pero eso también se anota. Y a veces lo que uno anota no es el dinero sino lo que vale más que el dinero. Me miró un momento con esa cara de cuando era chica y yo le explicaba algo que no acababa de entender pero que sabía que era importante. ¿Qué vale más que el dinero?, preguntó. Que la gente sepa quién eres, cuando ya no tienes nada más que eso. Esa tarde, cuando se fue, me quedé sola en el patio con la última luz del día cayendo sobre el bugambilia. Saqué la libreta, abrí la última página y escribí con mi letra de maestra, la que no se me ha olvidado en todos estos años, porque la letra que uno usa para enseñar no se olvida. Enero. La casa en orden. Marcela en proceso. Lo demás, pendiente. Cerré la libreta. La guardé en el cajón. Volví al patio. La palma torcida echaba su sombra de siempre, hacia el mismo lado de siempre, sin que nadie la hubiera enderezado. Pensé en Rodrigo con su carpeta de argumentos y en Marcela con su miedo a que yo dijera que no. Pensé en el letrero verde en mi ventana y en la maleta pequeña que hice para lo que iba a ser 2 semanas. 64 años, pensé. Y esto es lo más entera que me he sentido desde que Gilberto se fue. Levanté la vista hacia el cielo de enero, que en este pueblo es azul oscuro y lleno de estrellas desde temprano. La siguiente semana, Saúl me llamó para decirme que había una opción de local pequeño en la plaza artesanal, buen paso de gente, renta razonable. Me dijo que pensara si me interesaba para algo. Le dije que me mandara los datos. Estaba pensando en abrir algo, tal vez papelería, tal vez algo de libros usados. Todavía no sabía exactamente qué, pero tenía tiempo. Tenía manos y tenía 35 años de saber que la mejor manera de que un niño aprenda algo es que vea a alguien haciéndolo sin miedo. Aquí sigo. Y lo que sigue, lo escribo yo.